en Segundos Afuera. Tres datos para dar puntapié inicial a la nota del tema del día. 1.6, el mensual de los precios al consumidor del IPC publicado ayer por el INDEC. Una cuestión semestral del 15,1% y un interanual, sí, los últimos 12 meses en la República Argentina, que obtuvieron un 39,4% en el acumulado de los últimos 12 meses. Los datos que podemos desagregar entre tantos otros para poder charlar de todo esto con Esteban Lafuente, que nos atiende, periodista especializado en economía de La Nación y La Nación Más. Esteban, una vez más, gracias por atendernos. ¿Cómo andás? Hola amigos, ¿cómo andan? Buen día para ustedes, ¿todo bien? Bueno, nosotros muy bien aquí, con el dato de siempre, casi calendario, que a mitad de mes principio de mes se pagan las cuentas, mitad de mes charlamos con Esteban Lafuente, es un poco así. Qué bueno, qué bueno. Lo Sí, tenemos gusto, ahí, como siempre. lo tenemos ahí agendado. Bueno, contame un poco si, a ver, te voy a dar mi sensación ciudadana, ni siquiera periodística. A mí me dio la sensación que es demasiado bajo el 1.6. No sé qué sensación tienen los entendidos en la materia como vos. ¿En qué sentido decís muy bajo? ¿En cuanto a la percepción que uno tiene del día a día? Exactamente, que siempre me encargo de aclarar, es un promedio el 1.6, pero me dio la sensación que los precios tuvieron una pequeña aceleración en los últimos meses. Bueno, ahí hay dos cuestiones a seguir. Primero es como vos decís, es un punto que tiene que ver con que el dato que surge, que se informa, es justamente un promedio que se arma con diferentes precios y una canasta representativa que muchos plantean que quizás podría actualizarse con otros componentes, un gasto más actualizado teniendo en cuenta algunos servicios, ¿no? Como puede ser Internet o comunicaciones y no otros. Y entonces ese es un punto siempre a seguir donde generalmente el impacto que uno tiene en su día a día no es el mismo directamente del dato que se informa en el INDEC, porque, por ejemplo, no sé, alguien que vive solo, por ahí no tiene gastos en educación y una familia dice, a mí el colegio me aumentó mucho más, el colegio privado, entonces la inflación a mí me dio más alto, y eso siempre ocurre. Lo cierto es que es como complicado desde una estadística nacional, como número macro, atender a cada uno de los consumos o de las canastas particulares de cada familia, y eso puede llevar, como decís vos y como le pasa a un montón de personas, a sentir que su inflación o el alza de su costo de vida es mayor al número que terminó informando el INDEC. Así que es una sensación, sí, que se repite, que no quiere decir que el número del INDEC sea fraudulento, tergiversado, okay, o sí, no sea así, bien, sino que es algo que ocurre habitualmente justamente por esto de que se toman muchos precios, se arma un promedio y se ponderan diferente, pero cada caso en particular no es representativo. Por eso, por ejemplo, también se habla de que la canasta de los jubilados suele ser más cara que la canasta de la familia tipo promedio, porque que sube más, porque tiene mucho más peso servicios como salud, los medicamentos, claro, que suelen ser más caros y que tienen mayor variación de precios, y entonces ahí es cuando se arma siempre el reclamo de los jubilados, no comparar con la inflación, sino con el alza del costo de vida promedio de los jubilados y sus propios consumos, por ejemplo. En cuanto al número en sí, me parece que fue festejado por el gobierno, teniendo en cuenta que algunos consultores privados daban más cerca de un 2%, ¿no? Sí, fue un número que el gobierno lo tomó como un logro. De hecho, como venimos comentando siempre cuando hablamos de inflación, el gobierno tiene casi como prioridad 1, 2 y 3 que la inflación baje, entonces, y hace un montón de acciones de intentar mantener calmo el dólar, desde maniobrar con los ajustes de precios regulados justamente para que la inflación tienda a estar hacia abajo, entonces eso fue visto como un logro en ese sentido. Es cierto también que las consultoras que estiman estos precios, muchas miden los precios en el área metropolitana de Buenos Aires y el conurbano, y cuando uno mira el desagregado de inflación por regiones, la inflación en la región metropolitana de Buenos Aires estuvo en el 2%, según los mismos datos de la INDEC, que entonces puede haber alguna cierta correlación en ese sentido, pero sí el 1,6 que se informó ayer, que estuvo apenas por encima del dato del mes anterior, fue un positivo para el gobierno. Hacia adelante quizás hay que ver cómo sigue moviéndose el tipo de cambio, el dólar, que hasta el último dato tenía este nivel de cierta estabilidad y a partir de julio empezó a tener como un movimiento más hacia arriba, y hay que ver cómo eso impacta eventualmente en los precios, la dinámica de la inflación en julio, en el mes que estamos ahora atravesando.
Respecto a las cosas que más aumentaron, ¿puedo meter el tema de servicios en el medio? Digo, más allá del consumo que en esta época, por ejemplo, de gas es inevitable, por una cuestión aparte, ola polar, cuestiones naturales que por ahí no tienen que ver con medidas de gobierno, pero los servicios, digo, ¿cómo se notó eso en lo que es el índice que después se arma y que termina dando el promedio del IPC? Y esto va de la mano con otra pregunta que te voy a hacer luego, que es quizá el desacierto del gobierno de, por ejemplo, desregular los precios de la garrafa y en el caso de nuestra zona en particular, por ejemplo, provincia de Buenos Aires al sur o al sudeste, que se habla de quitar la zona fría, ¿no? Meto temas servicios que me parece que es una carpeta que tiene como muchas subcarpetas dentro. Sí, porque ese es un punto donde el gobierno, cuando uno mira la película un poco más amplia, no del mes pasado, sino a lo largo de esta gestión, los servicios son el segmento que más viene subiendo, bien por encima de los bienes que al revés. En el gobierno anterior subían mucho los bienes y los servicios estaban planchados, y bien por debajo del promedio. Este cambio, como se habla siempre, del ajuste de precios relativos, es como hablan los economistas para hablar de un poco cómo se mueven los diferentes precios y cómo quedan unos frente a otros. Y es cierto que en este transcurso el rubro servicios viene subiendo, y yo te diría que tiene dos componentes principales. Uno es, como vos decías, el de las tarifas de servicios públicos, agua, luz, gas, transporte, que el gobierno hizo un ajuste fuerte para reducir los subsidios el año pasado, y después lo viene administrando con algunos meses. Si ve que la inflación puede estar por encima de los valores anteriores, posterga aumentos y después los vuelve a aplicar, como pasó el mes pasado, y en esta desregulación con lo que busca es que se reduzca el monto que el gobierno paga en subsidios, teniendo en cuenta su meta fiscal. Y por otro lado hay un montón de otros componentes del rubro de servicios, desde el turismo, la hotelería, cortarse el pelo, bueno, todos esos rubros que tienen que ver mucho con el ingreso o el salario de las personas que trabajan en ese sentido, que al mismo tiempo sube, pero por otro lado, como sube el costo de vida, mucho lo que nos dicen es: yo no percibo la baja de la inflación en mi día a día, porque el costo de vida está muy alto. Miren, dólares subió muchísimo, entonces está esa paradoja de que baja la inflación, y eso podría ser un dato positivo para la vida cotidiana de las personas, y sin duda lo es, pero al mismo tiempo los ingresos no se recuperan a ese nivel, entonces muchos sienten que aún con la baja de la inflación, el ingreso que tienen no les alcanza para mantener su nivel de vida. Bien, ahí meto otro. Vamos a simular como si el gobierno fuese la toma de decisiones una orquesta. Digamos que viene sonando bastante bien. Afinamos un poco la inflación. Ese instrumento venía sonando raro en el gobierno anterior y ahora lo afinamos y anda bien, digamos que es un objetivo cumplido. Pero me está desafinando otro instrumento del otro lado, que es el tema del consumo. Y acá te voy a preguntar esto, sin Sí. metáforas. ¿Qué es mejor? ¿Alta inflación y consumo para generar movimiento de dinero y justamente el consumo? ¿O que baje la inflación y desaceleración del consumo? Digamos, los extremos son raros y no siempre son buenos, pero ¿qué es lo preferible? Sí, en ese camino, teniendo en cuenta la foto de cómo venía la economía argentina, y no del año pasado, del anterior, sino de una foto un poco más amplia, la inflación venía siendo un problema porque lo que hacía era cortarle el horizonte de decisiones de empresas, personas, familias. Entonces las empresas no invertían porque era muy caro conseguir un crédito, no se facilitaba la importación, con la brecha cambiaria era más fácil importar, exportar era muy caro, y genera muchos problemas pensando en el crecimiento. Y cuando vos planteas o consumo o baja inflación, yo te diría que en este contexto la baja de la inflación es lo que de alguna manera podría ordenar la economía para que se sienten las bases de que la inversión y la exportación crezcan, para que crezca así la economía y crezca el ingreso de las personas, y que eso termine, que el consumo crezca, pero porque crece el ingreso de las personas. Sería como el esquema teórico o ideal, por así decirlo. Y vamos siendo a lo concreto. Va a llevar Lo más que, tiempo, digo, ¿no? Quizá que claro, una solución rápida que en aquel momento, a ver, coincidirás conmigo que también el dato de la inflación, había ciertas personas que por ahí te sobraba algo de dinero, llamale pequeño ahorro, que uno decía, bueno, el mes que viene aumenta, compralo ahora porque el mes que viene aumenta, y eso claro, generaba un consumo. un consumo, pero muchas veces lo que se planteaba era por encima del escenario de la economía en su conjunto, que terminaba generando inflación y problemas hacia adelante. Lo que sí se advierte ahora, y es un punto que muchos economistas le advierten al gobierno, es que el gobierno está enfocado en la baja de la inflación y la baja del gasto público para tener un equilibrio fiscal,
pero no hay un escenario concreto de donde se pueda observar un crecimiento de la inversión, de la economía en conjunto, más allá de algunos sectores puntuales y más primarios, como puede ser la minería, la energía y el campo, que siempre es el sector más productivo de la economía, pero no hay una perspectiva de, por lo menos de corto plazo, de expansión de la industria, del comercio, de los servicios, pensando en este ciclo que te hablaba antes, de una recuperación de los ingresos, y por eso es que se ve este cambio en la composición del consumo, donde uno ve que las ventas de alimentos, bebidas, todo lo que es el consumo masivo está bastante golpeado y le cuesta recuperarse, incluso está por debajo en algunas categorías de lo que teníamos en 2023, pero crecen con fuerza otros sectores de bienes como bienes durables, pueden ser autos, motos, electrodomésticos, tecnología y los importados, atados fundamentalmente a dos cuestiones: la apreciación del tipo de cambio, que hace mucho más conveniente la importación de algunos productos, sobre todo estos que tienen mucho componente importado, y por otro, los que están vinculados al crédito, que pueden acceder a aquellos que todavía tienen un ingreso estable o formal y que pueden recibir financiamiento, que es uno de los puntos que el gobierno impulsa justamente para que la actividad en estos rubros crezca, y así lo muestran los números, pero es un escenario muy dual donde quien tiene ese ingreso puede de alguna manera disfrutar o acceder a este tipo de consumos, Sí. y muchos otros sectores de la población con ingresos golpeados, y pienso en empleados públicos, pienso en trabajadores informales, ni hablar de los desocupados, no están pudiendo mantener un ingreso y un nivel de consumo y de vida como quizá tenían tiempo atrás. ¿Hay en el horizonte, digo, porque viste que me parece después de lo que fue la devaluación que hubo, ni bien ingresó este gobierno, hubo como un plan también en consonancia con los bancos de tirar una hora 12, de darle facilidad de pago a las personas como para que haya generación de consumo? Pero ahora no, digamos, no hay ni una cosa ni la otra. Baja la inflación, que es como decís, pero no hay una motivación del consumo. ¿Hay en el horizonte algún programa que el gobierno haya esgrimido, mostrado algo, alguna intención sobre esto? No, de hecho, había algunas iniciativas de compra en cuotas, cuotas simple y demás, que se fueron dados de baja. Lo que pasa en este contexto es que el gobierno apuesta que con la baja de la inflación y un horizonte de corto plazo un poco más estable, entre comillas, porque la inflación no deja de ser un número alto si lo compara con lo que pasa con otros países de la región, es que los bancos en este contexto empiecen a trabajar desde su propia iniciativa, buscando planes de financiamiento. Por eso es que para quien, de nuevo, para quien tiene ingresos suficientes puede acceder quizás a un crédito hipotecario que viene desde la nada, entonces cualquier crecimiento es muy significativo, pero de vuelta no es algo masivo. Ujú. Lo que se busca es que desde el bancos, fintech y tarjetas y demás sean los que promuevan el crédito, justamente porque en este escenario macroeconómico, con una inflación más baja pero aún alta, les puede hacer rentable un negocio o un enfoque de este tipo, pero no ya, por lo menos en lo que se ve de una manera macro, no impulsada por el Estado, por el gobierno, como sí pasaba en los gobiernos anteriores. Voy con la última. Estamos charlando con Esteban Lafuente, periodista especializado en economía. Lo pueden ver, lo pueden leer también en La Nación y bueno, y de vez en cuando aquí en K2, que siempre lo agradecemos. Hablemos del término del déficit cero, que en algún momento hasta se lo está tildando como de capricho, ¿no? De hasta qué punto se puede estirar el chicle, por llamarlo Ujú. cotidianamente, de esto del déficit cero. ¿Hasta cuánto puede aguantar Javier Milei la decisión con todo su gabinete respecto a, dicen algunos, cumplir una orden que es la del déficit cero, que viene seguramente, según lo que cuentan, del Fondo Monetario Internacional, como para poder tener una buena relación y digo, generando algún malestar dentro del país, ¿no? Esto del déficit cero, hay alguna gente que está en consonancia, que está de acuerdo con esto, pero ¿hasta qué punto y a qué precio? Claro, es que la discusión en ese sentido es cuando uno habla con economistas, incluso críticos del gobierno, lo que te planteaban era que algún tipo de corrección fiscal era necesaria para pensar en un plan de estabilización que bajara la inflación de forma consistente. La gran pregunta en ese camino, y entiendo lo que vos me consultás, es si es sostenible o no, pensando en que si esto se hace vía recorte de jubilaciones, vía baja de subsidios, vía eliminación de la obra pública, por ejemplo, recorte en los salarios públicos, cuán sostenible es y sobre todo el impacto que tuvo. Y ese creo que es el principal cuestionamiento que se le puede hacer al esquema de cómo se hizo el ajuste fiscal. Lo interesante quizá puede ser cómo empieza a haber cuestionamientos a algunas decisiones del gobierno, y vemos cómo en el Congreso el otro día avanzaron algunas
leyes que buscan recomponer los saberes jubilatorios o recomponer el financiamiento de universidades, o lo que estamos viendo acá casi día a día con reclamos de universidades o en el Hospital Garrahan, por ejemplo, cuánto de eso puede o no tener impacto sobre la imagen del presidente, que el otro día dijo: voy a vetar cualquier ley que aparezca que amenace con mi rumbo hacia el superávit fiscal, no solo déficit cero, sino tener superávit, es decir, tener más recaudación de lo que se gasta, y quizás el somos puntadas del límite puede empezar a verse en cuánto impacto, ¿no?, en la imagen del gobierno, y eso quizás lo podemos llegar a ver en el segundo semestre cuando vengan las elecciones. Pero Claro, a octubre es puede cierto llegar que, un punto de inflexión. claro, pero es cierto que en este contexto el gobierno ratifica su rumbo, que cuando uno mira las encuestas o los relevamientos de imagen no tuvo un impacto muy fuerte, y que de corto plazo no cambiaría el rumbo de lo que el gobierno viene planteando. Bien, Esteban, muchísimas gracias como siempre. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo para todos y siempre nos estamos en contacto. Dale. Esteban Lafuente, periodista especializado en economía de La Nación Más, charlando con nosotros. Ayer se dio el número de inflación, repetimos, 1.6 mensual, la inflación del mes de junio, el IPC, 15.1 la acumulación en el primer semestre y en el interanual un 39,4% en los últimos 12 meses de nuestro país.